La campaña del desierto es un parteaguas en la historia de la actual y moderna República Argentina. Nosotros no podemos pensar en la consolidación actual del territorio nacional sin tener en cuenta y sin estudiar el impacto y la impronta que la campaña del desierto tuvo en la construcción y consolidación de ese Estado nacional. Sumado a la cuestión de que quien lo lleva adelante va a ser uno de los principales, de los presidentes más representativos de la historia argentina, que es Julio Argentino Roca. Muy bien. Hablando un poquito sobre el objetivo que tuvo esta campaña, ¿qué podemos destacar? Porque, bueno, hay un nivel de posiciones muy antagónicas, ¿no? Y por ahí quizás podemos poner un poco más de claridad en todo esto. La campaña del desierto, lo ideal, lo primero sería definirla. ¿Qué fue la campaña del desierto? Sí, sí. La campaña del desierto fue una operación militar de ocupación territorial que llevó adelante el ejército argentino sobre los territorios del sur de lo que es actualmente la República Argentina hasta el Río Negro. ¿Con qué finalidad hicieron esto? Con la finalidad de expandir el territorio y de esa forma ese espacio geográfico convertirse para el Estado en un mayor espacio de productividad agrícola ganadera. ¿Está bien? ¿A quién, contra quién iban? Porque vos fíjate que aquí hay una cuestión muy importante y que debemos dividirla para comprender. Tenemos el concepto de campaña por un lado y tenemos el concepto de desierto por otro lado. Campaña, sí, sin lugar a dudas, que tiene que ver con esta cuestión de una operación que avanza con una finalidad sobre algo. Pero el segundo concepto es el más problemático de todos. Y este concepto es problemático, y me voy a citar en uno de los principales historiadores que trabajó esto, que es Tulio Alperindongui, que escribe un libro que se llama Una nación para el desierto argentino, y justamente lo plantea desde cómo este proceso que va de 1859 a 1880 entiende a gran parte de la Argentina como un desierto. Esa misma idea está implícita de forma latente en el texto de Domingo Faustino Sarmiento sobre civilización, en el texto Civilización o Barbarie. ¿Por qué? Si yo tomara una situación docente frente a ustedes y les preguntara ¿qué tiene un desierto? ¿Qué me dirían ustedes? Nada. Exactamente, Ana Paula, muy bien, 10 para Ana Paula. Nada. 11 porque fue a ver Ricky Martin. 11, sí. Sí, bien. Nada, porque el desierto no tiene nada. Si esto te escucha un geógrafo, te pone un 1. Claro. ¿Está bien? Porque hay varios desiertos. En la Argentina estamos atravesados por desiertos. Un desierto que es el Patagónico y el otro es el Antártico. La Antártida es un desierto. ¿En un desierto no hay nada? Un desierto es un lugar donde interactúan un montón de factores, sumado a que sobre ese desierto habían, como dice otro historiador que ha profundizado y que debe ser uno de los que más trabaja la cuestión de la campaña del desierto y la cuestión aborigen en esos territorios, que es Raúl Mandrini, que escribe La Argentina aborigen, él plantea que en ese desierto, que no existía nada, hay una intencionalidad de quien define desierto para poder conquistar donde no hay nada. Pero en realidad en esa nada que no había, existía mucho más de lo que nosotros imaginábamos. ¿Por qué? Porque habían pueblos que estaban constituidos comunitariamente, socialmente, políticamente, con modos de producción, con modos de socialización y con modos culturales que el Estado argentino no reconoce justamente por esta impronta de modernización que quería llevar adelante. Entonces, esa campaña del desierto termina influyendo directamente sobre esas comunidades y haciendo lo que hizo que casi todos conocemos. Todos esos excesos que son innegables. Los excesos que llevó adelante el Estado son innegables. La cuestión, y donde entra esto que nosotros podemos discutir, es el tiempo en el cual se hizo. Por eso lo traslado. ¿Fue una campaña de muerte y robo? ¿Así se puede definir? ¿O es una de las visiones solamente? Es una de las visiones actuales, porque si vos lo situás en el momento, quienes pensaban esa campaña, que justamente fíjate que se lleva adelante no durante la presidencia de Roca, porque Roca era ministro de guerra de Avellaneda y la campaña empieza en 1878 y termina en 1885. Roca primero es ministro de guerra y luego es presidente y él la continúa. Si lo definimos en lo que vos planteás desde el hoy, mirándolo, y sí, sin lugar a dudas,
Vos en un lugar muy cercano, acá a San Juan, que es Mendoza, en una plaza, cerca de la Plaza Independencia, era un lugar donde justamente se vendían pueblos originarios. Está bien, para que trabajaran. Ni hablar de lo que se hizo con esos mismos pueblos originarios en el Museo de la Plata, donde vos tenías pueblos originarios vivos, sentados, para que la gente los pudiera observar. El positivismo spenceriano que se llevó adelante en Inglaterra y en África, vos lo tuviste en una medida muy grande en lo que era la República Argentina de aquel momento. Obviamente, repetimos, visto desde el hoy. En aquella época, la gran mayoría pensaba que los pueblos originarios no eran lo que hoy son los pueblos originarios. ¿Cuál fue el impacto demográfico y cultural que tuvo esta campaña del desierto en los pueblos originarios? En ese momento para ellos fue destructivo. ¿Está bien? Claro. Porque primero no hay un reconocimiento legal sobre quienes ocupaban esas tierras. Porque, a ver, hay una cuestión que casi siempre las trabajamos en clase y que me gusta trabajarla justamente porque forma parte de esta impronta que muchas veces escuchamos y que viene desde ese 1878. Cuando nosotros decimos que existen mapuches chilenos y mapuches argentinos. ¿Está bien? No existen mapuches argentinos ni mapuches chilenos. Existen mapuches, claro, porque son preexistentes al Estado. El Estado se consolida en 1880 con la capitalización de Buenos Aires. ¿Está bien? Y esa capitalización de Buenos Aires no tiene en cuenta a los pueblos originarios. Cuando recién veíamos los mapas, nosotros veíamos que el territorio que nosotros teníamos en ese momento estaba compuesto principalmente por las ciudades que habían sido formadas en la época de la colonia. ¿Está bien? En esas tres corrientes que habían llegado desde el este, desde el oeste y desde el norte. Y que tenían que ver con Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero. Pero las demás provincias que vos tenías, por ejemplo, el Chaco, Formosa y Río Negro, Neuquén, La Pampa, ahí lo tenés perfectamente explicado, no era territorio. Vos fíjate que el territorio civilizado, entre comillas, era inferior al territorio que ocupaban los pueblos originarios. Bien, o sea que se consolidó un Estado-nación a través de la campaña del desierto, es otra de las miradas también. Se consolidó un Estado que inventó una nación para justificarse en el presente. Por eso cuando se habla de nacionalismo, muchos aquellos de los que pensamos teóricamente o conceptualmente, el nacionalismo no existiría porque la nación es un invento. La nación, en muchas situaciones, no existe y le inventa el Estado. Esto lo dice otro historiador argentino, José Carlos Chiaramonte, cuando él dice que el Estado en 1880 inventa las ciudades, inventa las naciones en función de las necesidades aglutinantes que se tenían sobre ciudades que no tenían absolutamente nada que ver. Porque si vos lo ves en aquel momento, Jujuy con Buenos Aires, ¿qué tenía que ver? Esa misma Patagonia que se había conquistado hasta el Río Negro, ¿qué tenía que ver con Buenos Aires? Y si nosotros pensamos y seguimos usando los historiadores que han trabajado esta cuestión, en un libro fantástico que escribe Juan Carlos Hellman y Fradkin sobre Juan Manuel de Rosas, explica cómo era la política que tenía Rosas con los pueblos originarios. ¿Está bien? Cómo en un momento fue una campaña expansiva que luchó violentamente contra los pueblos originarios, pero también la campaña de negociación que tenía con los mismos para poder sostener su poder y usar en el primer mapa que veíamos de Buenos Aires la frontera como un lugar de encuentro cultural en vez de un límite como un lugar que separa a dos culturas. Por eso aparece esta cuestión del mapuche chileno y el mapuche argentino. ¿Quién fue por ahí el principal líder que tuvo la resistencia indígena en ese momento? Eso quizás sea una de las cuestiones más importantes y que no aparece en ningún lugar y que se explica en la historia, pero principalmente en otros lugares, porque vos el ordenamiento territorial de un lugar tiene que ver con la historia y no tiene que ver, pero no se ve reflejado. Seferino Namuncurá, que es uno de los símbolos más importantes que tenemos en la cultura argentina y que va en busca de ser santificado, era el hijo de uno de esos caciques que resistió contra el ejército argentino y que después es absorbido. Cafulcurá, ¿está bien? Otro de los caciques que resistió y que desde el punto de vista netamente territorial deberían formar parte de ese panteón de quienes formaron el Estado-Nación. Vos fijate ahí cómo lo que yo te decía de la definición de Chiaramonte
encaja perfectamente con esta cuestión. La nación se inventa y no tiene en cuenta a esos ocupantes del territorio que estaban antes de que el Estado existiera. No los reconoce. Estados Unidos, por ejemplo, en su escuela militar de West Point, tiene a los generales que participaron en todas las guerras, pero también tiene a muchos de los pueblos originarios que resistieron contra ellos, como por ejemplo Caballo Loco, Toro Sentado, Nube Blanca, que forman parte de esa historia porque enseñaron un montón de cuestiones a pesar de haber sido masacrados, mucho peor que como lo fueron en la Argentina. Pero en la Argentina no hay un reconocimiento desde 1880 hasta no hace más de 20 a 26 años atrás, de los pueblos originarios como tal. ¿Está bien? No hay un reconocimiento de ellos como partícipes de esta construcción que es el Estado y de esta invención que es la nación. Bien. Y en cuanto a las tierras, aquí sí a los dueños de la tierra compleja. Esa repartición de tierras, ahí es donde también empieza la otra cuestión y aquí es donde podemos citar a otro historiador que es Ezequiel Adamowski, que plantea que la campaña lo que buscó fue la expansión de ese sector de tierras productivas para entrar dentro de lo que sería la segunda revolución industrial. El problema es cómo se reparten las tierras y a quiénes se reparten esas tierras. Muchas de esas tierras que se repartieron son apellidos que hoy en día todavía están en la Argentina y hasta forman parte del gobierno. A ver, hay territorios, Bullrich, por ejemplo, Martínez de Hoz, Briones, son apellidos que se mantienen hasta el día de hoy. Hay familias que llegaron a tener, escucha esto, y esto les va a sorprender, en la Patagonia la extensión territorial de lo que era Centroamérica. ¿Está bien? Habían estancias que tenían la expansión geográfica de lo que era Centroamérica concentrada en una sola familia. Entonces, ¿qué es lo que te plantea pensar esto? Volvemos nuevamente a los historiadores que trabajaron esta cuestión. Waldo Ansaldi dice de que el modo de producción sobre el que se sostuvo la República Argentina, que es un modo de producción colonial, como es la estancia, acá toma su máxima expresión justamente por la extensión de tierras. ¿Está bien? Mientras mayor cantidad de tierras tenés, mayor capacidad de producción tenés, pero mayor concentración de esa cuestión económica tenés. Y a su vez, esa concentración de poderío económico se va a convertir en un futuro en una concentración de poderío político. ¿Está bien? Porque lo que se plantea acá es que la posesión de las tierras genera un poder simbólico que va a ser el que va a construir toda una hegemonía oligárquico-liberal en la Argentina entre 1880 y 1916. Bien, ¿y hoy algo de eso está presente? Por último. ¿Qué sería algo de eso hoy está presente? Algo de justamente lo que hablas esto de la posesión y esta manera de lo que fue en ese momento repartir las tierras, ese dominio. El dominio territorial está porque el núcleo central de la producción argentina es la pampa húmeda que vos tenés hoy. Está bien, el sur de Buenos Aires, el sur de la provincia de Córdoba, el sur de Entre Ríos y parte del sur de San Luis. Pero a mí lo más preocupante es la impronta peyorativa que hay sobre quienes ocuparon esos territorios. ¿Está bien? Porque vos, fijate que esas minorías que ocuparon el territorio en ese momento, que son minorías entre paréntesis, los pueblos originarios, los esclavos, que son los negros, son formas peyorativas que vos tenés de dirigirte hacia ciertas personas. Vos, cuando una persona hace algo malo, ¿qué le decís? ¿Negro o indio? Entonces esa es una permanencia que viene desde aquel momento hasta hoy y que esas personas podían tener la finalidad de ser mercancía de cambio, ¿está bien?, de la misma forma que fueron los aborígenes. Por eso hay un ocultamiento de ellos y no un reconocimiento. Es innegable que Roca es uno de los personajes que más hizo para el Estado Nacional argentino, pero también es innegable lo que sus estructuras de poder llevaron adelante y convirtieron a no llevar adelante una Argentina que fuese inclusiva con todos. Y el problema es que ni siquiera ahora, hoy, en este momento, nosotros podemos hacer esa reivindicación de esos derechos a quienes ocuparon las tierras legalmente en un determinado momento por una cuestión de estar y de circular el continente americano hace más de 30.000 años atrás.